Ah, Ahora sí estoy grabando. perfecto. Bueno, buenas tardes, buenas mañanas, buenas noches. Siempre digo lo mismo cuando empezamos este tipo de reuniones, de entrevistas, de conversatorios con SLADE, porque lo sabemos que nos ven grabados, obviamente, a través de nuestro canal de YouTube, y depende la hora y el país donde estén, en América Latina en general, pero a veces hasta de afuera también. Así que cuando Ujú. lo vean sabrán si es buena mañana, buen día, buena tarde, buena noche. Después de algunos meses que nos tomamos para luego de nuestro congreso en mayo en Uruguay, que estuvimos muy contentos con esa actividad. Nos tomamos unos meses para oxigenar también y retomar ahora con mucha fuerza este ciclo de Conversando con SLAD y otras actividades que les iremos contando y ya preparando el próximo congreso en mayo del 2025 República Dominicana, que ya estamos trabajando en definir los detalles de ese congreso. Pero hoy lo que nos une para reiniciar este ciclo de Conversando a partir de este mes de octubre del 2024 es con dos grandes amigos de la vida, profesionales intachables que tuve el honor de conocer cuando estuve algunos años viviendo en su país, que es en la República de Chile. Mi segunda patria en aquel momento, hoy creo que es la tercera, porque como vivo en Colombia tantos años, ya tuve familia en Colombia y demás, bueno, obviamente relegó ese lugar. Yo soy uruguayo, para los que tal vez no me conocen, Juan Cros, presidente de SLADE actual. Pero más allá de eso, hoy vamos al grano, que es lo importante, que tenemos el honor de recibir a Andrés Cantón Pérez, con el cual iniciamos nuestra relación en PricewaterhouseCoopers Chile, cuando yo trabajaba en esa empresa en Chile, y contratamos a Andrés para un proyecto que era bien desafiante, me acuerdo, y salimos bien de eso, y bueno, por suerte después de tantos años mantuvimos el relacionamiento laboral y sobre todo de personal, y ahora es uno de nuestros embajadores en Chile, de los embajadores de SLADE, un país que tenemos muchas expectativas en los próximos años para ampliar nuestro alcance y poder organizar lindas cosas por allá. Gracias Andrés por estar. No, gracias a ti, Y Juan, por la invitación y también por este espacio de conversación que yo sé que va a estar entretenido. muy bien, yo sé que sí. Y bueno, y el otro embajador que tenemos en Chile, otro amigo que lo conocimos un poco después, por Fundación Chile, que él trabajaba en ese momento, y después por otros proyectos y cosas de la vida, teníamos algunos amigos en común, que además entiendo que trabajaron juntos en esa época también, sin que yo los conociera, así que también se conocen de esa época. Exacto, Leo- sí. Leonardo Muñoz, otro gran colega que además es experto en temas de innovación, ahí nos contará. Así que bueno, Ujú. bienvenido Leonardo, otro embajador nuestro, de los dos embajadores actuales de SLAD en Chile. Y gracias por esta media horita que vamos a conversar. Y bueno, y entrando en grano, bueno, al grano, dijéramos en Uruguay, la idea de hoy es conversar un poquito, más allá de presentarse ustedes y contarnos qué están haciendo en Chile, qué está pasando en Chile. Porque siempre yo cuando me fui a vivir a Chile en 2005 era como el aspiracional, al menos en América Latina, decir, vámonos para Chile. Hay trabajo, hay desarrollo, hay paz, hay tranquilidad, hay estabilidad jurídica, política, social, etcétera. No digo que no lo sea, no quiero hablar mal del país de ustedes, para nada, creo que tienen muchas cosas ya logradas, tienen un estándar interesante, pero cuéntenos ustedes que viven el día a día ahí, ¿qué está pasando? ¿Es cómo se ve de afuera o no es tan así? Y en todo caso, ¿a qué se está debiendo esa situación que uno ve de afuera un poquito más inestable de Chile hoy por hoy? El que quiera Mateo, empezar. ¿te parece si tú disparas primero? Bueno, como tú eres mayor, pensé que podría darte la... Experimentado, señor, experimentado. No, no es verdad, además. Bueno, yo creo que esas cosas siguen, esas certezas que describe Juan siguen siendo verdaderas. Nosotros desde hace mucho tiempo hemos tenido un perfil bastante conservador y bastante dado a, no digo comparado con Europa, pero sí comparado con el vecindario, a cumplir los compromisos, a tener una cierta ética de trabajo, y eso sigue vigente. El problema probablemente fue que se produjo como un desequilibrio a nivel de social que tuvo que ver con un cierto modelo económico que fue muy exitoso, pero que no trajo una distribución de la riqueza quizás como lo que uno esperaría, o lo que pasa en otros países que se van desarrollando. Entonces, han pasado cosas, digamos, hemos tenido una cierta diferencia jurídica en términos de querer implementar proyectos que usan recursos naturales, y se le han impuesto unas ciertas normativas que probablemente lo han empantanado. eh, y sobre todo se produjo una inflación muy grande, que era algo a lo cual nosotros no estábamos acostumbrados. Para nosotros la inflación era
era irrelevante durante mucho tiempo. Y a raíz de los levantamientos sociales y de la pandemia, salió una gran cantidad de plata a la calle que hizo que el dólar subiera mucho, que además por la incertidumbre la gente se refugiara en el dólar además y entonces empezó a subir. Y como nosotros estamos muy indexados al dólar, eso hizo que tuviéramos una inflación galopante o galopante para nuestros estándares, quizás en otros países esto es un chiste, digamos. A nuestros vecinos acá, Leo, los que tenemos en común, exacto. Eso te exactamente. iba a decir. Si tú no te escucháramos con el hablado típico chileno y yo no supiera que tú vives en Chile y demás, parecía que estuviera hablando con un argentino, sobre todo un Eh, porteño de toda la vida, claro, claro, exacto, conviviendo con la exacto. inflación, conviviendo con la inestabilidad, y conviviendo con el estar apalancado al dólar, ¿no? Que en Chile no pasaba eso. Bueno, para que tú veas que todo es contextual, todo uno vive de acuerdo con las expectativas que tiene. Y en ese contexto Ujú, la gente se replegó mucho, se bajó mucho la inversión, bajó mucho las expectativas de la gente y obviamente que uno cosecha lo que siembra. Entonces, en ese contexto tenemos una economía que en algún momento tuvo lo peor de ambos mundos, porque tuvo un entorno recesivo en términos de la inversión y un entorno inflacionario que hizo que se produjeran una tormenta perfecta, digamos, en términos de lo ujú. que se esperaba. Pero hay cosas que siguen funcionando y el país está en marcha y tenemos muchos drivers que siguen existiendo. La minería sigue siendo relevante, los servicios siguen siendo relevantes, la industria del alimento, a nuestra escala obviamente sigue siendo relevante. Entonces yo creo que como dicen en el campo, arar con los bueyes que uno tiene, y en esos bueyes el pensamiento estratégico es crucial para poder diseñar un futuro en que funcione en estos entornos más constructivos, digamos. Perfecto, buen diagnóstico. Andrés, ¿qué agregaríamos a eso y ya o como retos concretos que entonces Chile se está enfrentando? Yo creo que Leonardo resumió todo lo que yo tenía que decir, porque fue absolutamente global. ¿Qué quieres que te diga? Tomó muchos puntos que yo creo que son muy, muy importantes. Mira, yo lo veo, estoy muy de acuerdo con el diagnóstico de Leonardo. Yo le sumaría una sola cosa. Desde el año 2010 hasta la fecha, Chile ha estado viviendo una crisis de confianza que hoy está exacerbada. Hoy día el chileno no le cree al gobierno, no le cree a la iglesia, no le cree a la policía, no le cree a nadie, no le cree a los tribunales. Tenemos una credibilidad de un 3%, Juan. Escúcheme, 3% de la política. No Tres le por creemos ciento. absolutamente. Sí. Y esa crisis de confianza a mí me da susto que reviente en algún momento. Yo eso Ujú. veo en el corto plazo, mediano, una crisis de confianza que está afectando a todos los niveles sociopolíticos y económicos de este país y que está generando que también esa desconfianza permea hacia afuera y que también otros países que nos veían con grandes ojos para invertir están mirando hacia Brasil, hacia Argentina o hacia Colombia, pero están dejando a Chile afuera. Eso a mí me preocupa. Ujú. ¿Qué veo bien en el mediano y largo plazo? Que las políticas públicas están apuntando hacia donde tienen que apuntar, pero realmente los resultados no son los que están esperando. En educación, en salud, seguimos con listas de espera eternas. 30.000 personas mueren al año en listas de espera, Juan. 30.000. Es una brutalidad. Eso no puede pasar en un país que es miembro de la OCDE. Es una vergüenza. Por lo tanto, las políticas públicas siguen encaminadas a buenos deseos, pero los resultados que se ven no son los más importantes en el mediano y corto plazo. ¿Qué se debe de bueno? Que vemos cambios ahora, tenemos la oportunidad de hacer un cambio, tenemos elecciones municipales a fines de mes, gobernadores también, y Corex. Por lo tanto, tenemos una posibilidad de hacer un cambio también dentro del esquema político. Veamos qué va a pasar. Ahí está la sensación de no se sabe qué va a ocurrir en el corto o mediano plazo. Y eso obviamente tiene un poco en la cuerda floja algunos mercados, algunos espacios que incluso están afectando, yo lo veo, por ejemplo, estoy en el mercado de las capacitaciones hace 25 años, producto de todo este apriete que se ha producido y que es propio también previo a una elección, las empresas dejaron de contratar servicios de capacitación hace más de 6 meses y Seis se meses. apretó.
se apretó. ¿Me entiendes? Por lo tanto, no sabemos qué va a ocurrir. Y como bien dijo Leonardo, tenemos que seguir arando con los bueyes que tenemos. No hay otra posibilidad. Estas son las cartas que nos tocaron, esta es la mano, y ojalá espero tener el que el otro tenga una mano más mala que la mía para que no me vaya tan mal. Veo una visión similar en cuanto al diagnóstico, pero un poquito más optimista del innovador y tal vez Sí, un poquito más conservadora del que está más en el día a día con la formación, con el desarrollo de las personas, que ve la problemática. No es que quiera generar una no, polémica entre los embajadores, me parece no, bárbaro. no, Sin además, embargo, que Juan, de eso se trata la vida, ¿no? De distintas, ante un mismo sí, diagnóstico, creo que están de acuerdo en el diagnóstico, totalmente. pero uno la ve un Mm. poquito más difícil lo que puede venir y tal vez el otro con más optimismo. No sé, Además que o yo entendí sufro del mal. mal del Sí, periodista, Juan. Acuérdate que soy periodista y como periodista Ah, es cierto. estoy programado para encontrarle el -5,4. claro. Pregunta cuántos muertos hay. Esa ha sido la primera De pregunta. hecho, era la Si pregunta No hay ayer cuántos pocos se muertos, salvaron, no es interesante. de La dos para noticia. arriba, me no decía cuántos el se editor salvaron, sino cuántos murieron, claro. No, el pero editor aprovechando me esa línea decía, de acción que plantea Andrés, y que yo sé que él está mucho en formación y de desarrollo de personas y habilidades y demás, la Ujú. pregunta es, y esa es una visión mía, y perdonen si está mala, o cuando yo viví esos 5, casi 6 años en Chile en su momento, y ese era otro Chile, o el mismo, pero que estos temas estaban como abajo de la alfombra. El tema del desarrollo humano de las personas en Chile, no de que todos accedan a escuela o a secundario o incluso a universidad, en cuanto a la calidad y a la preparación real de una matriz productiva diferente de Chile pensando en el futuro. ¿Eso es tan así que hace falta tanto o es más una percepción de algunos que creemos que, y capaz que te dicen, no, en Chile ya hay mucha gente formada y la clase media también está bien formada? ¿O hay que trabajar más en esas habilidades nuevas para trabajar en otras cosas que no sean el cobre, el salmón, La los fruta. servicios, Sí. fruta? Exacto. ¿Hay que cambiar algo de más profundo de la matriz productiva y de conocimiento y de innovación del futuro para Chile o está bien así? Wow. qué tremenda Eh, pregunta. Esto es claro. SLADE. Acá tenemos que hacer preguntas para respuestas importantes y Ok, profundas. me Estratégicas. hubieran dicho así, me hubieran dicho que era así, no vengo. A ver, yo creo que tenemos actualmente una generación muy grande de personas que son su primera generación en universidades. O sea, el avance de la cobertura de la educación superior en Chile en los últimos 30 años es notable. Ha crecido a forma que nunca había crecido antes. Entonces, hay una oferta de formación que, a ver, estoy de acuerdo que quizás hay habilidades que están desenfocadas o hay formaciones que están un poco pasadas de moda, pero tenemos talento disponible para enfrentar casi cualquier desafío. Más bien el problema está en cómo ese talento se inserta en una matriz productiva que por un lado, está sobreexigida por agentes externos, digamos, por todo el movimiento que ha habido en este tiempo que hablábamos antes, que Andrés y yo comentamos. Pero por otro lado, con un mix que yo diría que es erróneo, un mix de demasiada, dicho de una forma, todos quieren ser ingenieros. Y está bien, los ingenieros son una buena cosa, no sé, tú eres ingeniero, Juan, ¿no? Eh, No, licenciado no, no. en Relaciones Internacionales y Ah, MBA. perfecto. Bueno, todos quieren ser ingenieros de algo y se produjo la sobreingenierización de la sociedad y faltan muchos profesiones técnicas, oficios que efectivamente, que se llamen como se llamen, hagan mover la industria desde el medio hacia arriba. Como que, porque en el fondo lo que pasa es que con tanto sobre no sé la palabra que sea, Universalización. sí, Ujú. en el fondo como que se produce como un gran, una gran demanda o una gran empuje sobre los cargos más altos, pero Ujú. obviamente no hay espacio, porque las cosas tienden a ser piramidales, y entonces se producen grandes frustraciones. Entonces hay
dicho de una forma más simple, hay mucha gente que tiene grandes expectativas que no están siendo cumplidas y hay una cierta frustración que hace que la gente esté pensando más en lo que podría haber sido que en lo que realmente es y encontrarle como la belleza a una profesión más concreta y quizás menos amplia en términos de la universalidad. Esa es mi Tú sabes opinión. que eso se llama la paradoja del desarrollo, ¿no? Porque eso ya ha pasado en Europa y en otras naciones Mm, jóvenes que tal vez no habían tenido, no vienen de imperios ni de grandes civilizaciones, que de repente cuando la generación hija o nieta, una tercera generación ya tiene como estándar, yo me acuerdo cuando vivía en Chile me decían eso, yo ya sé que mi abuelo vivió con ciertas carencias, mi papá también, pero ya yo tenía compañeros en las consultoras que trabajaba que apenas terminaban el primero, habían podido terminar la universidad, chicos de veintipocos años, ya tenían 100% crédito, estoy hablando en 2006, 2008, ¿no? mm, 2009, tenían 100% de crédito para su propiedad y mm, ya consideraban que ganar menos de 1.500, $2.000 no era negociable. Y eso está bien porque era, el país lo permitía en teoría, la economía del mm. país, pero también es lo que decía un profesor que yo tuve en el MBA en la Católica, Herrera, Jorge Herrera, un gran profesor, hoy es directivo de una multinacional de bebida muy importante, y él decía, ojo con las próximas décadas porque primero estamos matando el espíritu emprendedor de la sociedad, Mm. porque todos quieren ir a lo seguro y ya dan por hecho seguro que tantos dólares, crédito 100% para la casa, oficinita, 7 horas, 8, vacaciones, etcétera, y no emprender. Y creo que nos ha pasado a toda América Latina. Yo vengo de un país como Uruguay que tal vez vivió incluso antes que Chile esa bonanza, allá en la Ujú. década del 50, como el Maracaná, ¿no? Vivimos del recuerdo de Maracaná. Uruguay campeón del mundo. Claro. Claro. Y después nos fuimos, y peor que en Uruguay en ese momento, peor en Uruguay, porque todos además ni siquiera quisieron ir a empresa privada, sino a todos depender del Estado, que en Chile creo que la proporción es mucho menor, por lo menos quieren ser empleados, pero de empresa, y hay ilusión de Mm, ser gerente y de ser mm, jefe. En Uruguay quieren ser jefe del Estado, mm. para no hacer mucho, además con la visión de tratar de no hacer mucho, no para gestionar bien el Estado. Entonces, ahí tuvimos un problema más grave que poco a poco se va mejorando con las nuevas Ajustando. generaciones, pero que cuesta muchísimo, ¿no? Cuesta muchísimo cuando son países que tuvimos una bonanza, ya le pasó a España, le pasó a Italia, en fin, y ahora no se sabe para dónde ir. Entonces, no digo que no haya que desarrollarse, pero hay que tener mucho cuidado con los desarrollos y la expectativa de futuro, porque eso mismo puede ser el freno de la siguiente generación, que es lo que creo que está un poco, es un tema como muy bien Mm, decías tú, y ya voy para Andrés. Ayer escuchaba a un experto argentino que habla muy bien, el doctor Rossetti, un psicólogo que habla muy bien de manejo del estrés y gestión de la vida, gestión de vida y de ujú, la filosofía de la vida. Y él decía, gran parte del estrés que viven hoy los jóvenes incluso es un tema de expectativas. mm, Se fijan expectativas tan altas, se exigen tanto en cuanto, no tanto a la entrega, sino al resultado que hay que tener, que como no lo logran, empiezan los problemas de depresión, lamentablemente de suicidio creciendo en la región, en gente joven incluso, apatía, no participación en política, no querer vivir. Es una cosa loca, ¿no? Gestión de la vida. Me gusta ese mm. concepto. Pero conclusión, Andrés, usted que también está muy emparentado ahora después del Congreso de SLA de último y que está con el tema de... Hoy es el Día Internacional del Edadismo, aprovecho Ah, a que hagamos una reflexión después de eso. muy Pero no, bien. no quiero llevar el tema a la tercera edad o a los más Ok. 50 o al mundo senior, pero justo hoy yo hice un video que subo, ya estoy subiendo a mis redes hace unos minutos sobre este tema. Pero digo, tú que estás también en Chile queriendo entrar a este tema y demás, en Chile hay gente ya trabajando también en el tema, pero ¿cómo ves todo este tema de expectativas, de estrés, de depresión que también se está dando en los jóvenes? ¿Cómo trabajar esa parte desde el punto de vista humano que tú estás muy vinculado a la parte humana? Ah, mira, aquí la educación emocional es básica. Tiene que ver con enseñarles desde chiquititos a primero identificar sus emociones, a saber cómo manejarlas, gestionarlas, cómo enfrentarse a una emoción como el miedo o situaciones que los pueden complicar. Eso es básico. Mm. Yo lo veo en el día a día, Juan y Leonardo, como consultor, como coach, y veo unos niveles de estrés brutales que yo no di, que tratan de solucionarlos de maneras que no tienen lógica, como por ejemplo abuso de alcohol, abuso de droga. Tú dices, pero no es el camino. Y cuando tú dices, te, te invito a que hagas ejercicio, te miran con cara de como si le estoy diciendo la estupidez más grande del universo. Viejo, si es la solución, créeme que es la solución. El otro día leía un estudio muy chiquito que decía que caminar 2 minutos después de comer baja tus niveles de insulina en un 40%. Nivel de azúcar, perdón, en la sangre. Lo encuentro genial. Por lo tanto, si tú les planteas ese tipo de soluciones, te miran raro. Hay niveles muy altos de estrés, hay niveles muy altos de exigencia, sobre todo de autoexigencia. Yo diría que más que el estrés es la ansiedad la que tiene a los jóvenes consumidos. La ansiedad es la enfermedad del futuro.
de la preocupación de lo que va a ocurrir, de que quizás lo que va a ocurrir es muy malo, o yo no voy a ser capaz de enfrentarlo, por lo tanto tengo miedo y no sé qué hacer, los paraliza. Esa sensación o ese estado de ansiedad, mejor dicho, es el que los tiene más complicados hoy. Yo lo veo en la generación de mi hijo mayor, que tiene 25 años, lo veo en la generación de otros amigos que tienen 30, 35, que no saben qué hacer con la ansiedad al punto que les produce insomnio en la noche, porque su cabeza está trabajando a 10.000 por hora y no los deja dormir, no los deja, su cabeza está Pero todo el día prendida la pregunta es, pensando. Entonces es un agotamiento ¿será por ese espantoso. para, pero la duda que me queda es, ¿será por ese paradigma de lo material? Porque si es por la vida, la parte humana, siempre el ser humano se enfrentó, ¿no? Antes no había para comer, Sí, no había para vivir, el hombre, no, el ser humano fue progresando. Hoy tenemos mucho más calidad de vida, en teoría al menos. Vivimos 25 años más promedio que hace 50, es una locura. Claro, Mm. después podemos discutir, como bien dice Andrés, si eso es calidad de vida, pero quiero decir en términos de datos, ¿no? Vivimos más, hay más acceso a cosas que nos facilitan en teoría la vida, pero siempre asociado al costo material que hay que pagar y por ende de tiempo para tener esas cosas. Entonces la pregunta es si es un problema de los Claro. países nuestros, del modelo económico o de la cultura también que hay que trabajar, de decir, bueno, lindo tener cosas materiales, pero que la satisfacción, ni hablemos de felicidad, la satisfacción debería ser la brecha más corta entre expectativa, o sea que hay que trabajar expectativas en la gente de los niños también, desde pequeños, tal vez, Mm, en lo material me refiero, ¿no? Y encontrar mm, propósito y valor a otras cosas de la vida, porque la mm. mayoría de nosotros no va a ser presidente de una compañía, ni presidente del país, ni Messi, díganme alguno de ustedes, no sé, Islas, ya me olvidé de los cracks que tuvieron hace 10 años, pero bueno, Francescoli. este, Vidal hace 20 Vidal, años. Vidal, no van a ser todos Vidal andando en la Ferrari por la Alameda, pero eso Ojalá, es malo, ojalá en el mejor estado etílico. claro. De hecho, Entonces, ahí es donde quiero, ¿qué tenemos que hacer nosotros No, de primero como acuerdo. ciudadanos y después como representantes de SLADE, de una asociación que justamente nunca tuvo fin de lucro, que algunos critican, pero en definitiva no importa, es así, y que a pesar de eso hay algo raro, si bien nunca hemos podido crecer mucho, nunca hemos podido hacer cosas materialmente con resultados materiales, pero este grupo de 40, 50 personas que poco a poco va incorporando otros que sustituyen sobre todo a los que ya se están yendo por edad o porque tienen otros objetivos, seguimos unidos por algo que es medio difícil de explicar y es ese Mm. intangible que creo que en la vida hay que volver a revalorizar, ¿no? Y trabajar con las nuevas generaciones en esos intangibles. No sé, pregunto. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Efectivamente, estamos más arriba en la pirámide de Maslow. O sea, las necesidades más básicas ya están satisfechas. Pero de alguna forma, a medida que uno crece, como que tiene más vista, por lo tanto, sus expectativas crecen también. Si al final la distancia entre la realidad y lo que uno aspira y las aspiraciones es lo que define si uno está satisfecho o no. Pero el problema es que y eso es un driver de la vida, digamos. El problema es que solo se han exacerbado ciertas variables respecto de lo que significa tener una mejor vida. Y hay otras que han quedado de lado y la perspectiva económica se ha comido a todas las demás. O sea, obviamente que uno podría estar un poco con Buda y decir que el problema no es la realidad, sino que las expectativas, digamos, y decir que lo que hay que bajar es vivir cada momento en forma presente y no tener ninguna expectativa de nada más. Pero si uno no es Buda, al menos podría decir que si bien uno aspire a mucho y uno tenga muchas ganas de que su vida sea la más plena posible, es que eso tenga varias dimensiones, y no solo la dimensión económica, que al final tan, es tan difícil de llenar, porque es como el disco duro de tu computadora, tienes 1 tera, 2 teras, 5 teras y se llena siempre. Nunca es suficiente. Buen punto, buen punto. Andrés, vos con tu experiencia de las artes marciales, que también es una filosofía muy particular, ¿qué cosas crees que podríamos incorporar y aprender de eso como filosofía de vida en general y llevarlo a los negocios, a la vida del trabajo, que mira, no sea mira, solo como visto como disciplina? qué buena tu pregunta. Mira, hace unos años atrás hice un experimento junto a un sensei de Aikido. El Aikido es un arte marcial que es la que practicaban los samuráis. Es un arte de proyección que también tiene que ver con fracturas y con otras luxaciones. Por lo tanto, no tiene combate. Esto es práctica y práctica y práctica y práctica. Y dije, hoy día, ¿sabes qué? Esto lo hacían los samuráis. Le digo, sí. ¿Y qué pasa si hacemos un taller, escúchame bien,
de liderazgo samurái, donde le enseñemos desde la teoría y la práctica del Aikido cómo se entrenaban los samuráis y que apliquen, por ejemplo, la benevolencia a los negocios, el honor a la práctica de equipos. Empezamos a aplicar los 7 elementos del Bushido, del código del samurái, y lo convertimos en un taller. Fue un experimento que dio unos resultados que no esperábamos, porque la gente realmente hizo un clic respecto de muchas cosas que estaban haciendo mal. Por ejemplo, hicimos una práctica realizada con la flexibilidad, y que la flexibilidad que ellos tenían en su cuerpo era la misma flexibilidad que tenían en su mente. Y algunos hicieron el clic de, tengo que hacer algo con mi cuerpo entonces, porque si no soy un tipo rígido cuando tomo decisiones. Y lo reconocieron como tal. O sea, hubo algo que realmente se palpó y se convirtió en realidad y que suena súper etéreo desde el mundo, ¿viste? De los samuráis y el honor. No, eso tiene algo que es práctico. Lo hicimos unas 5 veces más en distintas empresas, siempre con el mismo resultado, producir sorpresa y producir cambio. Ese tipo de prácticas hay que internalizarlas hoy en día en las empresas. Son pocas las que están trabajando ese camino y yo creo que es absolutamente necesario. De hecho, nosotros iniciamos todos nuestros talleres con una práctica que se llama Aikitaiso, que es la misma que hacen los trabajadores japoneses de Toyota o de Honda antes de partir el día a día. Por lo tanto, los partes activados, respirando, concentrados en lo que van a escuchar. Por lo tanto, el aprendizaje es más activo y de mejor calidad. Interesantísimo. Ya me salió el reloj que nos quedan 8 minutos, así que lo tengo acá presente Sí. para ir pues redondeando. Pero más allá de eso, interesantísimo. Te cuento que tengo un plan el año que viene de ir a la Expo Japón en Osaka, Mira. que se hace la Expo que se hizo en Dubái hace 3 años y tanto. Cada 4 años se corrió un año por la pandemia, pero mantienen la diferencia de cuatro. Este va a ser el año 25 en Osaka. Pero digo, Japón primero porque no conozco, segundo tener una excusa además de ir por turista para estar en la Expo, pero más allá de eso, porque parte de esta filosofía que tú dices, oriental, no solo japonesa, ¿no? De civilizaciones orientales, que tiene mucho que ver con la vida silver. Acabo de ver un artículo que me Totalmente. dicen la importancia del voluntariado senior en Japón, gente que se retira, que nosotros en nuestro congreso tuvimos un invitado incluso de la agencia JICA en Uruguay, que estaban 2 años, está yendo ahora en diciembre el señor para Japón. Pero quiero decir, esa visión de la vida que no es lo más importante, lo tangible, lo material, y ni siquiera la existencia nuestra tal vez, que es finita de 80 años promedio hoy, sino algo más, el trascender, ¿no? Y eso se trasciende a través de intangibles, de recuerdos, no de obras de cortar ladrillo necesariamente, porque eso viene una bomba y lamentablemente la destroza, ¿eh? O un derrumbe, un terremoto, ustedes que lamentablemente han vivido tantos. Pero lo que queda en la huella de las generaciones que siguen, ¿no? Y yo sé que nos estamos poniendo un poquito filosóficos, pero en definitiva yo creo que todas las personas y por ende las organizaciones, es la de las empresas privadas, los partidos políticos, la sociedad en su conjunto, tenemos que dar una mirada hacia eso, porque incluso coincidiendo con Leo de que no es un tema solo de bajar expectativas, pues sino es como empatar o como ir a la mediocridad. No, no. Pero el problema es que los recursos son finitos del planeta, además, para seguir Ujú. creciendo. Si vos no Sí. seguís creciendo, el modelo capitalista, la única forma que tiene de hacer que algunos y que otros vivan con la ilusión de llegar a cosas más altas y ganar más y tener más cosas materiales, siempre es base en función de los recursos que tenemos y los Mm. recursos ya están, se nota bastante limitados, más allá de la discusión después de dónde están, en poder de quién, que es un problema de distribución, es que el Mm. planeta se está agotando. Miren el huracán yo no me hablo del tema del cambio climático, pero miren el huracán que en pocas horas llega a las costas de Florida en Estados Unidos. Algunos dicen que no se ha visto nunca 2 huracanes seguidos tan grandes. Otros dicen, es cuestión de ajustes naturales que ya pasaron en el planeta antes cuando no había seres humanos. Está bien, las dos visiones pueden ser, pero no importa, por una causa o por otra, ¿qué quiere decir? Que hay una limita, el planeta pone límites, sea por Claro. limpieza natural Así o por es. Mm. incidencia o más ahora, pero el planeta pone límites, ¿no? Ya los Mm. puso, ya te pedimos de eras de extinciones, o sea, está Mm. en la historia escrita, ¿no? Pero bueno, para no irnos tanto, entonces, en estos 6 minutos que nos quedan, ¿qué podemos hacer o qué creen ustedes que pueden hacer cada uno de su lugar y con SLADE, con tener más presencia, de empezar a debatir más temas estratégicos, prospectiva, cosas de futuro? Vieron que también estamos en esto de vivamos el hoy, mañana no Sí. sabemos si estamos. Claro, pero Mm. con esa teoría entonces nadie pensaría el mañana. ¿Qué visión tienen Mm. ustedes y qué creen que pueden hacer o que quieren hacer con SLADE y a partir de ahora para mejorar ese pensamiento de futuro y de anticipación en la sociedad chilena? O sea, mucha gente
yo creo que quisiera, a propósito de este tema climático y en realidad de cualquier cosa de su vida, haber hecho algo en el pasado, 20 30 años atrás, que lo llevara a un recorrido, a una trayectoria distinta, sea económica o profesional o, no sé, incluso conyugal o incluso en términos de... Dice, no, pero no puedo volver atrás el pasado, entonces ahora tengo que conformarme. Y claro, eso es así, pero lo que no se da cuenta esa persona es que sí puede hacer algo hoy para predecir lo que va a pasar en 30 años más. Uno de los inventores de microcomputadores dijo, Alan Kay dijo, la mejor forma de predecir el futuro es inventarlo. Y ahí ese es justamente el rol de la estrategia. Cómo nosotros diseñamos un futuro en el cual, haciéndonos cargo de la realidad, cuando uno le dice a Waze, oye, quiero llegar a tal lugar, tiene que decirle de dónde parte, pero haciéndonos cargo de la realidad, tratar de desarrollar la capacidad estratégica de poder diseñar futuro continuamente, de modo llegar donde queremos y no donde no queremos llegar. No es que el mundo se vaya a quedar paralizado, el mundo va a llegar a alguna parte. La pregunta es si es donde nosotros queremos como humanidad o como personas o como organizaciones, como familias, etcétera. Entonces ahí la estrategia en términos de jugar las cartas que uno tiene y seguirlas jugando porque el mundo está en constante movimiento para generar esta realidad nueva. SLADE tiene un rol central porque justamente de eso se trata la estrategia, de predecir o de diseñar el futuro. Bien, Andrés, Andrés, que Andrés dice que SLADE tiene que hacer un proceso de evangelización en Chile? Lo conversamos en algún momento, Juan. Tenemos que poner el nombre de SLADE para que sea conocido. ¿De qué forma? Mira, ahí con Leonardo hemos estado conversando el último tiempo, hemos estado haciendo una pega de crear un plan para difundir SLADE en charlas universitarias, webinars y otros instrumentos más que en el breve plazo te lo vamos a hacer llegar, pero lo que bueno, estamos buscando es eso, es que nuestra pasada haya significado, como embajadores de SLADE, el dejar un puesto o dejar un pie, una base sobre la cual los próximos embajadores pueden trabajar y decir, somos de SLADE. Ah, ujú, sí, sí los conozco. Vinieron hace un tiempo atrás a dar una charla de ahí. Sí, sí sé, eso queremos provocar. no, Y y eso me gustó requiere de trabajo. me gustó ese concepto de evangelizar y yo agregaría hasta democratizar el acceso conceptual de la estrategia, porque parece que siempre ha quedado como que es de unos pocos gurúes y que hablan difícil y que tienen que ser doctores. Y miren que lo digo con conocimiento de causa, hasta de que algún colega mío se enoje y no estoy atacando a nadie del pasado ni nada. Bienvenidos los doctores, bienvenido lo académico, bienvenido a las investigaciones, pero hay que abrirse a la sociedad y ver que la estrategia está en cómo vamos a un lugar, cómo tomamos un bus, cómo evitamos un accidente, cómo preveemos salir si hace frío o calor. O sea, tener información que nos anticipe ciertas cosas para tomar decisiones. Después el resultado, obviamente, se verá. Pero tener ese pensamiento siempre así, proactivo, más allá del resultado. Muchachos, 2 minutos, Eh, un mensaje final de cada uno sí, en 30 bueno, segundos. que yo diría que citando a Ricardo Arjona, pensaría que la estrategia, más que un sustantivo, debiera ser un verbo. Porque uno piensa en la estrategia como un documento, algo que está fijo, estático. En cambio, conjugar el verbo, no sé si existe, estrategizar y tener pensamiento estratégico es mucho más valioso. Eso diría. Totalmente de Interesante. Yo acuerdo. estoy imaginando la conjugación. Yo estrategería, tú estrategería. Está difícil. Estrategizaría, pero Hay una idea ahí, hay está que buena. practicar. Me gustó el Andrés, juego de palabras, más no el cantautor, para la próxima cambiarlo, por favor. Son cosas que pueden diferenciarnos. Mira, yo creo que las estrategias, Juan y estimado Leonardo, tienen que ver con las decisiones que cada día tomamos. Si hubiéramos implementado estrategias distintas a las que tenemos hoy en día, estaríamos claramente en otro lado. Determina nuestro camino, nuestro día a día, e incluso el que tiene que ver con el personal, con el diario, con tu familia, con tu esposa, con tu familia. Todo lleno de estrategias, aunque le llamemos de otra forma. Por lo tanto, esto es un mundo riquísimo que si nosotros lo conocemos desde el lado y podemos entender de que las estrategias son parte del día a día, son decisiones pequeñas, grandes y enormes y que todas tienen un impacto tarde o temprano, aunque lo vamos a ver en nuestras caras. brillante. Me gustó Súper. estas dos reflexiones finales, ahí para quedarnos con trabajo. En otra próxima reunión interna me contarán de esos planes para Isla de Chile y Dios mediante en lo que podamos apoyar desde la presidencia y con todo el grupo ya de algunos veteranos que peinamos cana o no peinamos nada porque hay poco pelo, los vamos a seguir ayudando.
Súper. Muchachos, Muchas muchas gracias. gracias por el tiempo. Muchas gracias. Muy No, valiosa gracias esta a media ti. horita. Y nos estamos viendo en cualquier momento. A todos los demás, los esperamos luego el próximo mes para un nuevo Conversando con el ADE y sigan nuestras redes. Gran abrazo a todos. Nos vemos, Igual, Leo. chao, Leo, gusto verte. Gracias. Chao, nos vemos.